Muy buenos días, somos Capilla Calvario, Iglesia El Camino, en Pajacuarán, Michoacán, México. Sean bienvenidos los que ya tienen por costumbre acompañarnos en el estudio bíblico de los domingos. Ojalá que estén bien de salud, que sean bendecidos y que la presencia del Señor esté con ustedes. Como siempre, les pido que si les gusta el contenido de este video, lo compartan y para que más gente lo vea. Estamos aquí en Michoacán tratando de implantar una iglesia en este lugar, y le pedimos por sus oraciones como siempre. Y haciéndolo nos enfocamos en lo que la palabra de Dios dice, y más bien que estamos aprendiendo los principios de la iglesia aquí en el libro de los Hechos. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 15, los primeros 11 versículos. Ojalá que tengamos tiempo para toda esta parte de la Biblia, pero si no, la próxima semana seguiremos. Así que este es el método que nosotros utilizamos, de estudiar versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Así que sean bienvenidos nuevamente. Gracias para aquellos que oran por nosotros. Necesitamos oración continua. Por favor, manténganos en sus oraciones. Y si necesitan oración, también contáctenos aquí en la página de Facebook. También estamos en YouTube, y el mismo video que están viendo ahora mismo también va a estar disponible en un par de horas en YouTube. Así que nos apóyenos y que sigamos adelante. Primero Dios, que es el que decide, porque Él es el que salva a la gente, no nosotros. Así que el Señor haga una gran obra en este lugar, que la gente venga a buscar más de Él, a conocerlo como nosotros lo conocemos, y lo seguimos conociendo cada día más. No sabemos todo, ni somos expertos, ni eruditos, ni teólogos, pero nos encanta leer la palabra de Dios. Y nuevamente sean bienvenidos. Capítulo 15, ojalá tengan su Biblia con ustedes, del 1 hasta el 11, dice la palabra del Señor. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Señor, estas son preciosas palabras para nuestros corazones, de saber que es la obra del Señor Jesús, que creemos, y por creer en usted somos salvos, Señor.
Hay yugos que la gente impone o que nosotros mismos imponemos, Señor, sobre nuestras cabezas, nuestra cerviz, como dice Pedro. Le pedimos, Señor, que nos libere, que las personas que oyen este estudio bíblico, que no son vueltos a nacer cristianos, que de una vez dejen ese yugo que los ata a una religión y que comiencen una religión, más bien una devoción, una relación con usted, Señor. Porque la religión es el yugo del hombre, pero la relación es la que usted proveyó por medio de la cruz, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos venir a este lugar a estudiar su palabra. Me pido que nos bendiga, que su Espíritu Santo esté sobre nosotros, los que están viendo a distancia de igual manera, que estemos en un solo espíritu, estudiando su palabra, conociéndolo más y aprendiendo cada vez más de usted, Señor. Gracias por su gracia y por su amor. En el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo Redentor. Amén. Pues estamos aquí ya viendo todo lo que pasó Pablo. Y entonces vimos todas las inconveniencias, los ataques que vinieron a la iglesia temprana que Pablo estaba empezando. Sabemos como el viaje de Pablo misionero y cómo hubo oposición. Pero ahora vamos a ver en esta sección oposición dentro de la iglesia, porque vemos que desde esos tiempos el enemigo empezó a darse cuenta que no era muy eficaz fuera de la iglesia, así que penetró la iglesia para poner más tropiezo, para poner más ataques. Y aquí vamos a ver esta situación, cómo se desenvuelve el problema que tuvieron ahí con Pablo, los sectarios o los religiosos, porque sabemos dentro de la vida de nuestro Señor Jesús, los religiosos eran los más problemáticos. Los que tenían religión no querían al Señor Jesucristo, y todavía, hoy en día, muchos claman decir que son creyentes del Señor Jesús, pero ponen otras cosas, otros santos, otros ídolos enfrente del Señor Jesús, dándole más importancia que a la obra de Jesús en la cruz. Así que vamos a ver esto, cómo lo trata. Y esto es importante para nosotros también, como iglesia. Los métodos del enemigo siguen siendo lo mismo, pero también los métodos de la iglesia tenemos que aprender de ellos, cómo ellos los trataron. Y empieza el versículo 1 del capítulo 15 diciendo: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Vemos que en el encabezado aquí de esta sección dice el concilio de Jerusalén. Así que ese es un grupo de gente de judíos religiosos que eran, según ellos, obedientes a la ley de Moisés, que después vamos a ver a Pedro que diciendo nadie obedeció la ley del Señor, ninguno de los judíos. Y este es un punto importante en este libro de los Hechos. Como ya mencioné, los incrédulos, según son los que atacaban a la iglesia, ahora la iglesia está siendo atacada de adentro, de los según creyentes. Y yo no me pongo a cuestionar la devoción de estas personas, de estos concilios, de estos hombres, pero veo que no eran tan salvos como podíamos imaginar. Claro que estaban en la iglesia cristiana y de alguna manera eran parte de ella. El asunto y la discusión, y viéndolo en el contexto de cómo va la iglesia creciendo a gran manera, porque vimos que el crecimiento era rápido, era grandioso, era una velocidad de veras rapidísima, y era como el Espíritu Santo levantando gente, salvando gente, usando a Pablo y a Bernabé y a los demás apóstoles, claro. Así que estos hombres o este grupo de judaístas o de judíos estaban enfocados en eso. Y eso es lo malo que hay en las iglesias, que hay unos muy
muy conservadores y también muy legalistas. Y el legalismo siempre va a traer personas. Estos querían porque se acuerdan que en el principio, en los primeros días de la iglesia, la mayoría de ellos eran judíos. Así que ellos tenían la ley, ellos tenían la ley de Moisés y tenían que acatarla, aunque no la acataban. Pero la conocían. Y por eso ahora ellos se están aquí viendo cómo ellos quieren implementar la circuncisión para todos. O sea que todo lo que aplicaba para ellos en el Viejo Testamento lo quieren aplicar a los nuevos creyentes. O sea que querían ser convertos, querían convertirlos básicamente al judaísmo y después al cristianismo, ¿no? Y eso no tenía sentido. El mismo Pedro sabemos que tuvo un gran problema y gran dificultad en quitar esas ideas de su cabeza, porque el Señor tuvo que intervenir, y Él va a platicar de eso más adelante en nuestro estudio, cómo el Señor intervino para que Él dejara esos prejuicios y esos pensamientos legalistas atrás. Así que estos están viendo cómo la dificultad, en cómo la transición de la iglesia al tener compañerismo con los gentiles. La iglesia establecida en Antioquía era predominantemente gentil, como ya vimos hace los estudios pasados. Vemos que estaba en la área de Galicia y había muchos, la gran mayoría era totalmente no judíos, o como decimos, gentiles. Y cuando los creyentes judíos llegaron a Antioquía, insistían en que todo creyente sea circuncidado. O sea que fueron a ver lo que había hecho el Espíritu Santo por medio de Pablo y de Bernabé, y fueron a ver que había muchos creyentes, pero ellos querían hacerlos como ellos, sus ideas, y para que pudieran ser salvos. Después, desde aquí los identificamos, y en el versículo 5 van a identificarlos como secta de los fariseos, los cuales, como ya dije, eran muy legalistas, los más legalistas de todos los judíos. Pero aquí insistían ellos en que tenían que hacer los rituales que estaban impuestos la raza judía o el pueblo judío, para que ellos pudieran ser, los gentiles pudieran ser de manera también creyentes, y para poderlos que fueran miembros de la iglesia cristiana. Pero eso estaba muy mal. Estos de verdad tenían, como digo, no quiero juzgarlos, pero se nota que eran falsos creyentes, porque querían implementar cosas que solamente aplicaban al pueblo judío, y querían robar a los creyentes judíos y más a los gentiles de la libertad que tienen en Jesucristo. Porque en Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice Pablo: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y eso es importantísimo. Estos fariseos eran fervientes promotores de la ley de Moisés, pero ignorantes en la relación entre la ley y la gracia. Es un tanto entendible que ellos fueran tan legalistas, porque pues venían de ahí, y el Espíritu Santo tenía que trabajar por medio de ellos. Pero ahora ellos están dejando atrás la obra de Jesús en la cruz y quieren implementar el legalismo. Y hay muchas veces que nos hemos encontrado, como pastor, me han mandado mensajes descalificatorios, diciendo a algunas personas: tienes que anunciar que el bautismo, sin el bautismo no serás salvo. Y esas son cosas importantes, sí, pero es muy legalista, porque hay gente que en la Biblia misma no ha sido bautizada y son salvos. Pero eso es nomás para ver lo que los ritos, tradiciones que no son bíblicos, es peligroso para una relación con Dios. Tenemos que entender, porque las sectas son muy peligrosas para la gente. Y cuando las sectas, ¿y por qué se conoce una secta? Porque implementan leyes, reglas y ritos y costumbres que no son bíblicos. Esa es la diferencia entre una relación, entre una Biblia abierta totalmente y basada en solamente la sola palabra, la sola escritura, que la gente inventándose reglas.
Y sabemos que las religiones que inventan reglas, tradiciones, rituales y condiciones son sectas y no es de acuerdo a lo que es bíblico. Así que tenemos que entender eso. A nosotros como cristianos nos llaman secta porque la religión está muy abundante, sobre todo en los países latinoamericanos. La religiosidad abunda, pero la relación con Dios no hay, no existe. Por eso a nosotros nos llaman secta, pero si nos llaman secta está bien, porque nos basamos en lo que dice la Biblia, nada más y nada menos. No lamentamos, no ejercemos cosas más allá de lo que la Biblia dice. Nos basamos, vivimos y nos comportamos de acuerdo a la Biblia. Eso es lo que nos enseña. Y todo lo que tenemos que entender es que Jesús nos dio esa libertad para tener sin condición, sin rituales, una vida en obediencia a Dios. Y eso es lo que se trata de este estudio hoy. Pues acordémonos que Jesús en Lucas capítulo 5, versículos 36 y 39, y dice, les digo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si hace, no solamente rompe lo nuevo, sino que remienda el remiendo sacado de él. No armoniza con el viejo. Y continúa el Señor diciendo, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo y los odres nuevos se han de echar lo uno y lo otro y se conservan. Esto es bueno saber, porque lo que está explicando el Señor, que no puede, porque la gente quería traer lo viejo a lo nuevo. Lo nuevo era Jesús, lo viejo era la ley, y ellos querían hacer eso. Y sabemos que si tejemos un parche de un trapo viejo, un parche de trapo nuevo a un pantalón viejo, el pantalón ya está muy viejo y lo remienda, se vuelve a romper. También la odre o la alforja de vino, si le echas vino nuevo, cuando en el proceso de fermentación se va a expandir, va como a hervir, y ese proceso va a romper la odre o la piel o la alforja vieja. Por eso tiene que echar nuevo con nuevo. Y eso es lo que está tratando el Señor de decir. Lo que Él hizo posible en la cruz es el nuevo pacto, la nueva manera de venir a Dios, ya no por la ley, sino por la gracia. Y eso es lo que Jesús estaba implementando aquí. Con esta parábola Jesucristo dice que no traten de bloquear el nuevo camino a Dios, porque el nuevo camino a Dios lo abrió Jesús. Y Él lo hizo en su muerte en la cruz. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor. En Hebreos también nos dice, el capítulo 10 del libro de Hebreos, versículo 19 al 25, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es el de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar, sin desviarnos, sin titubear la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué fue lo que está diciendo aquí Pablo en Hebreos? Está diciendo que Jesús abrió de nuevo sabemos que cuando Jesús murió en la cruz se abrió la cortina en el lugar santísimo del templo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar. Cuando Jesús rompió a la mitad de ese velo, esa cortina, ya tenemos acceso a Dios Padre por medio de Jesús solamente. Y eso es lo que quiere decir aquí, que es un camino nuevo, como dice el versículo 20 de Hebreos 10. Ese camino nuevo Jesús lo abrió, y eso es lo que está llevando a cabo en la iglesia cristiana en estos
primeros días de la iglesia. Y es lo que Pablo va a tratar ahora. Estos fariseos trataban de poner muros entre el judío y gentil. Así que se querían crear una división todavía. Porque sí, Dios dividió al pueblo, lo apartó al pueblo judío. Y después vamos a ver un poquito más acerca de eso. Pero ahora para Jesús no había muros, no había divisiones. Y estos fariseos sectarios querían nuevamente poner ese puro que Jesús derramó, o que tumbó, que quitó, para que todos pudieran ser igual bajo su gracia y su voluntad. El versículo 2, aquí de Hechos capítulo 15 dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Cuando esto ya es típico del doctor Lucas, que fue el que escribió este libro de los Hechos. Claro, por medio del Espíritu Santo usó a él para escribirlo esto. Pero era muy usual cuando él decía una discusión o contienda no pequeña, quiere decir que hubo una gran discusión, una gran contienda, y tuvieron que ir allá a tratar este asunto porque era tan importante. Tenían que tratarlo como tal, como algo muy peligroso que los sectarios querían implementar en la iglesia cristiana. Y era muy importante que tuvieran que tratar este asunto peligroso en la situación. En estos tiempos vimos, como dije hace rato, el daño que hacen las sectas a las personas, y cómo las personas son engañadas cuando no conocen la Biblia. Por eso nosotros siempre procuramos decir que tienen que tener una Biblia y estudiarla, leerla y entenderla, pedirle al Espíritu Santo que nos la explique para que nadie nos pueda engañar. Porque las sectas lo que hacen es implementar cosas para dominar a la gente. Y esto era una manera de querer dominar a los nuevos creyentes gentiles, que hacerlos judíos, circuncidarlos, y no era necesario. Por eso Pablo y Bernabé tuvieron una contienda muy acalorada. Se puede decir que no permitieron. Y este era el celo de Pablo y de Bernabé, que no permitían que nada de eso penetrara a la iglesia. Y por eso tuvieron esa contienda, y ellos tenían que hacer todo lo que pudieran a su alcance para evitar que estas personas dañaran así la iglesia. Y nosotros hoy en día también tenemos que ser muy celosos de la palabra de Dios. No somos ninguna clase de autoridad, pero tenemos que nosotros decir a la gente que tengan cuidado con las malas enseñanzas. Cuando una iglesia trata de implementar cosas que no son bíblicas, cuidado, mucho cuidado. Cuando el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, si somos de Él, tenemos ese discernimiento y queremos devorar lo que la palabra de Dios dice, comerla, saberla, entenderla. Y tenemos que tener cuidado con estos falsos maestros, falsos creyentes, con estas sectas. Y muchísimo cuidado, porque aún en la religión establecida, la religión organizada, hay cosas que son sectarias, que son yugos, como va a decir Pedro más al rato. Son yugos que le ponen a la gente para estorbarles en su caminar con el Señor. Y tenemos que tener ese celo de Pedro y de Bernabé, de decir: no, Señor, eso no es bíblico, y eso no es la voluntad de Dios. Y no tenemos que tener miedo. Es decir, bueno, creo que algunos son salvos, que está bien, cree en esa religión, o está bien, sigue eso. No, Señor, la palabra de Dios es firme. Si no naces de nuevo, no es posible. Si no es Jesucristo, no hay salvación. Él lo dice. Tenemos que entenderlo Él. Yo soy el camino y la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Punto. O creemos a Jesús o le creemos a las sectas. O creemos a Jesús o creemos a la religión. Eso es muy importante, que tenemos que... No hay medias tazas con el Señor. No hay decir una manera diplomática, porque la Biblia es ofensiva al pecador. Y si nosotros queremos ser acá muy queditos, muy suavecitos, no podemos. Si estudiamos la Biblia no podemos ser suaves.
Porque la Biblia ofende a aquel pecador, a aquella persona que no está bien con Dios. Y tiene que ser así, de esa manera. No vamos a ser insolentes, no vamos a usar malas palabras, porque eso está en contra de la palabra de Dios. Ni vamos a ofender a nadie. La misma palabra ya se encarga de eso. Se ofende a aquel que no sigue la palabra de Dios, punto y aparte. Pero eso no tenemos que tener nosotros que dejar pasar esas cosas. Hay muchos pastores que yo conozco que dicen, bueno, yo creo que hay algunos salvos. Hay algunos que sí, bueno, que sí siguen esa religión, pero de alguna manera son salvos porque son buenas personas. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todos pecamos y que no hay ni uno solo justo, no lo hay. Eso es lo que dice la Biblia. Pero la gracia del Señor Jesucristo, que por su sangre en la cruz nos hizo salvos, ahí está la respuesta. Así que no es la generosidad, no es la bondad de la gente la que nos salva, es solamente la sangre de Cristo en la cruz. Y eso es todo. No podemos nosotros decir, bueno, yo creo que esa persona es salva porque es buena y se merece el cielo. De ninguna manera. Es lo que dice. ¿Qué dice Mateo 23? Cuando dice, no llames a nadie Padre. Solamente hay un Padre que está en los cielos. Y dicen algunos, bueno, la religión católica hay unos salvos pero cuando ellos llaman a un ser humano le dicen Santo Padre. Ahí están fallando en lo que dice Mateo 23. Ahí están fallando. Entonces no podemos decir nosotros. Si sigues una religión, eso es lo que dice la Biblia al respecto. Que solamente Cristo salva. Y no hay religión que te salve. No ser miembro de una religión nunca jamás te va a salvar. Lo que acuerdo que dice la Biblia. Y si usted no cree en la Biblia, pues allá usted. Nosotros sí creemos en lo que dice la Biblia. Y tenemos que acatarla. Y tenemos que oponernos a aquello que no es bíblico. Siempre. Porque somos una iglesia bíblica. Y es lo que acatamos nosotros. No podemos ser cristianos si no podemos entender ni obedecer lo que está en la Biblia. Eso es lo que hacemos y eso es lo que vivimos nosotros. Versículos 3 y 4, ya para seguir, antes que se nos pase el tiempo, se está yendo muy rápido. Dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo en todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Vemos cómo llegaron en su camino de Antioquía. Llegando, tenían que pasar por Fenicia y también por Samaria. Acuérdense que Samaria también hizo una gran obra por Pedro, bueno, por Felipe, pero Pedro fue el que llevó a Juan también a orar por los nuevos convertos. Y ahí también hubo una gran obra, porque muy rápidamente les voy a decir que los samaritanos no eran considerados judíos, sino eran peores que judíos, no eran ni peores que los gentiles aún. Pero bueno, ya nomás para tener eso en contexto, ellos se alegraron que la obra de Dios estaba creciendo. Y llegaron ahí hasta Jerusalén, como dice el versículo 4, y recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Así que la iglesia lo recibió porque querían oír el reporte de lo que Dios había hecho en su viaje misionero de ellos. Ellos querían escuchar, que les dijeran los detalles del viaje de evangelización. Y eso era de esperarse, que querían oír las noticias de qué Dios había hecho en ese viaje misionero con los gentiles. Cómo evangelizaron y cómo el Señor había obrado por medio del Espíritu Santo para salvar la gente. Porque acordémonos que siempre que leíamos los capítulos pasados, cuando Pablo iba con Bernabé, siempre decía que había muchos convertos, que era la obra del Espíritu Santo que estaba convirtiendo gente. Pero vemos aquí, siempre hay una mosca en la sopa, como decimos comúnmente. El versículo 5 y 6 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Estos presumiblemente creían en Jesucristo, pero eran identificados como fariseos, ya les dije anteriormente. Y acordémonos que
había las dos sectas antes en Jerusalén en los tiempos de Jesús, que había los fariseos y los saduceos. Los saduceos, pues ellos no tenían nada que ver con Jesucristo, porque ya vimos en los estudios pasados que los saduceos no creían en la resurrección. Así que, y ese es el punto de nuestra fe, de todo cristiano. El centro de nuestra fe es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero estos fariseos sí creían en la resurrección, pero querían traer sus reglas, querían traer su religión con ellos. Y eso no se puede. Así que pues los fariseos creían que era necesario que circuncidaran a los nuevos creyentes gentiles. Y eso era un gran problema. Y la pregunta, porque la pregunta estaba en el aire, ¿la salvación se otorga por la fe solamente o no? La Biblia dice que es por la fe solamente. O la persona tiene que tener fe más obras, más la ley, para que sea perdonada por Dios. Eso no lo dice la Biblia. Al parecer hubo 3 diferentes reuniones, como vimos aquí. La primera con los miembros de la iglesia, y la segunda fue pública, donde estos hombres dijeron eso, que tenían que ser circuncidados. Y después cuando se reunieron con los apóstoles y los ancianos, eso fue la tercera junta para discutir este asunto de los sectarios, lo que querían hacer con los nuevos creyentes en la iglesia. Y eso no lo iba a permitir Pablo, ni lo iba a permitir ningún otro apóstol, porque eso no es lo que hizo Jesús en la cruz. Que si hubiera sido posible eso, Dios hubiera dicho, bueno, de ahora ya abrimos las puertas a los judíos, ahora vamos a abrir las puertas a los gentiles y que se hagan una sola cosa. Pero tuvo que morir Jesús por los dos, primero por los judíos y los gentiles. Y no primero, porque en orden, vamos a ver que Pedro ni siquiera pone a los judíos en primer orden. Pero vamos a ver eso más adelantito. El versículo 7 hasta el 9 nos dice la palabra de Dios. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Ni ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Pedro está diciendo, acuérdense, Dios no puso como requisito que los gentiles fueran circuncidados de manera que yo fuera a impartirles el evangelio. Eso es lo que está diciendo. No hubo necesidad de eso. Dios me mandó a mí. Y acordémonos, Pedro, ya vemos la gran dificultad que tuvo Pedro en obedecer al Señor. Pero porque el Señor lo mandó, él fue. Porque él decía, no, ni Dios lo quiera que yo me junte con un gentil. Que Dios ni quiera que yo me sienta a comer con un gentil. Pero esto lo está recordando Pedro. Y les está diciendo lo que pasó. La impresión de Pedro al ver aquí cómo intervino, yo me imagino que estaba sentado escuchando todos los argumentos. Y vemos la serenidad y la madurez de Pedro en este punto ya. Y vemos que él prudentemente se levantó y empezó a hablar con pruebas y con la misma experiencia que él tuvo con Dios para poder ser enviado, y que Dios intervino por medio del Espíritu Santo para que él fuera a impartir la palabra a los gentiles. Porque esa es la sabiduría de un hombre, de ser obediente a Dios. Porque él tenía sus prejuicios también, igual que los judaítas. De decir, yo no me voy a juntar con un gentil. Yo no voy porque la ley de Dios así era estricta en el Viejo Testamento. Y después, la próxima semana, si Dios quiere, vamos a ver eso. Que Dios les dijo a los judíos, manténgase puros, apartados de los gentiles. Porque no quería que se corrompieran igual que el pueblo gentil, que no quería que tuvieran dioses ajenos a él. Pero sabemos que fueron muy desobedientes, y eso lo va a recalcar Pedro también más adelante. Pero eso era Dios quería que permaneciera el pueblo judío limpio para usarlo,
para las naciones, pero sabemos que siempre hubo fallas en ese pueblo judío y Dios siempre los levantó y los perdonaba. Así que así se levantó Pedro para recordar a la iglesia en cuanto a su ministerio y lo importante que fue cómo se desarrolló su ministerio para los gentiles, a los cuales Pedro, él participó de una manera importante. En el versículo 7 dice que Dios decidió, fue decisión de Dios, a hacer que él fuera y escogió a Pedro para que él llevara a cabo ese ministerio. Así que él fue a predicar el evangelio a los gentiles. Sabemos cómo Dios lo mandó a Cornelio, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo el Señor en el capítulo 10 aquí de los Hechos se movió en la vida de Pedro, que como Dios le dijo, ve, cuando le dijo que mata y come, en ese gran avivamiento en Pedro mismo, porque tuvo que el Espíritu Santo avivar a Pedro para que hiciera la obra de Dios, y eso era importantísimo. Pedro está dando explicaciones en cómo Dios obra, y ahora no está poniendo eso, no, ¿cómo van a ustedes poner límites, muros, paredes en la relación de los gentiles con Dios, si Dios quiere tener una relación con ellos? Y Él no implementó ni requisitos ni nada. Por eso murió en la cruz Jesús, para que todo el mundo tuviera una relación con el Señor. Y Pedro ahora está diciendo, acuérdense, Jesús ya me dio a mí las llaves, como quien dice, y acuérdense, y es importante recalcar, y siempre que haya oportunidad les voy a recordar, porque los religiosos dicen que Jesús le dio las llaves del cielo a Pedro, y ellos lo toman como literal, como si fuera literalmente, toma el llavero, tú tienes las llaves del puertón del cielo y tú abres y tú dejas entrar. Pero fue en la tierra, y esas llaves las usó Pedro, y aquí está indicando cómo las usó Pedro. Acordémonos cómo dice en Mateo 16, 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y no nos confundamos. Yo sé que las religiones nos dicen que las llaves son literales y que Pedro es el portero del cielo, que es el que cuida la puerta, pero es el que abrió las puertas del cielo a los judíos en el día de Pentecostés. Esa es una de las llaves que le dio Jesús, y tenemos que tomarlo espiritualmente, no literalmente. Claro que la gente, la que no entiende, la gente que no cree en la Biblia, va a inventar sus propias versiones, sus propios cuentos. Pero la realidad de la cosa es que Jesús le estaba hablando literal, no literal, pero espiritualmente. Y le estaba diciendo, tú vas a abrir la puerta a los judíos, y eso sucedió en el capítulo 2, el día de Pentecostés. Él le abrió la puerta a los samaritanos, cuando él fue a orar por ellos, cuando Felipe hizo un gran avivamiento, y cuando fue con Juan y oró por los creyentes en el capítulo 8, versículo 14 y 17, si quiere tomar nota, para que veamos, todo esa fue otra llave que usó Pedro ahí con los gentiles en Samaria, y también a los samaritanos, y en el capítulo 10 finalmente a los gentiles. Y esas son las llaves a que se refería Jesús. Esas son las llaves que Pedro tenía y que usó ahí mismo estando en la tierra. No tenemos que equivocarnos. Claro que nos pueden engañar, pero si no sabemos la Biblia nos van a engañar horriblemente. Y nos vamos a ir con esa mentira nosotros. Pero tenemos que conocer la verdad, y la verdad nos hará libre, como dice Jesús. Y la verdad está en su palabra, y en su palabra tenemos que basarnos. Así que acordemos que los apóstoles y los hermanos en Judea reclamaron a Pedro cuando regresó de ese viaje misionero también. Cuando le reconvinieron, hey, ¿qué estás haciendo con los gentiles? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasa? Pero, ¿por qué comías con ellos? ¿Por qué los visitaste? Entraste a la casa de un gentil. ¿Qué te pasa? Eso era un muy grande no, como se dice, para que entrara. Pero Pedro les explicó satisfactoriamente el capítulo 11 del libro de los Hechos, básicamente el versículo 1 al 18. Y el tema fue porque él fue enviado por Dios, y no había nadie que tenía que obedecer. Él por su parte obedeció a Dios.
Y lo que los gentiles están tratando de, los salvos gentiles quieren una relación con Dios. Y los judaizers o los judaitas o judíos, como se diga, ellos están poniendo muros, están poniendo barreras en la relación con Dios. Así que es manera de enfrentar a esa manera de parte de Pedro. Vemos como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión grande con esos de la secta de los judíos, de los fariseos, y ahora Pedro también está firmemente oponiéndose a lo que quieren hacer ellos. Y eso es lo que se trata, de un celoso palabra de Dios. La palabra de Dios es pura, es penetrante, es cortante, que penetra los corazones. Y por eso es importante nosotros saberla, conocerla, ser instruidos por ella y tener esos celos de no fallarle a nuestro Señor. Así que todos tenemos que saber que así como Pedro está explicando a ellos, también nosotros tenemos que explicar con firmeza. Y no vamos a tener tiempo ya me estoy pasando y apenas todavía nos faltan 2 versículos, el 10 y el 11, pero la retomamos la próxima semana si Dios quiere. Pero eso es importantísimo, saber que no hay barreras para nosotros si queremos tener una relación con Dios. Cristo lo hizo todo posible. No hay rituales, no hay costumbres que puedan purificar a nuestros corazones. Solamente Dios, por medio de su Hijo en la cruz, que hizo todo eso posible. Y tenemos que tener esa confianza que la rectitud y por medio de la ley de Dios en los corazones, por medio del Espíritu, podemos obedecer su voluntad. Nuestra obediencia no está motivada por miedo, pero es por amor. El único temor que podemos tener es fallarle a nuestro Señor. Eso es ese temor que tenemos que tener, como dice Pablo, con temblor y miedo. Tenemos que permanecer en la palabra de Dios y no querer fallarle a Él. Y eso es básicamente, me encantan esos estudios, porque así podemos dar a entender lo que la palabra de Dios dice y cómo poder refutar con fundamentos lo que las sectas y las religiones tratan de hacer con la gente. Así que ojalá les guste este video, compártalo, comparte y dile a tus amigos de nosotros, por favor. Y también búsquenos en YouTube, si quieren vernos en YouTube con el mismo nombre, Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Soy el pastor Cristóbal García. Que Dios los bendiga grandemente y gracias por acompañarnos. Que tengan un gran día sirviendo al Señor, una gran semana de bendición, y aquí los esperamos la próxima. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, sabiendo, Señor, que es solamente su palabra. Y Espíritu Santo, gracias por hacernos entenderla, por darnos ese vínculo y ese acceso que tenemos a la palabra y poderla entender para manifestarnos a los demás y tener ese amor para con los demás, para decirles que no hay barreras para entrar a una relación con Dios y que podamos proclamar tu evangelio donde quiera que vayamos, Señor. Bendice a la gente, Señor, que está viendo, va a ver este video. Bendícelos, protégelos, socórrelos, Señor, guárdalos, provee por sus necesidades, sana sus enfermedades, Señor, y guíanos. Espíritu Santo, guíenos, fortalézcanos, ayúdenos a caminar firmemente en un mundo tan hostil a su palabra. Gracias, Señor. Le damos porque usted es poderoso. En su nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Dios los